Vidas de Santos Podcast por FSM Radio. San Pío di Pietrelcina. Escrito por el Padre Ángel Peña. Capítulo 9. Su muerte. Más allá de su vida. El 21 de septiembre de 1968 se sintió mal y no celebró la misa. Solo le dieron la comunión, pues estaba extremadamente débil y cansado, con un fuerte ataque de asma que le impedía respirar. Por la tarde, saludó a la gente desde el coro. Había una inmensa multitud reunida en San Giovanni Rotondo con motivo de celebrar el Congreso Internacional de los Grupos de Oración al día siguiente, día 22. El día 22, el Padre Pío quiso celebrar la misa sencilla, como todas las mañanas, pero el Padre Superior le obligó a celebrar la misa solemne con un canto para los grupos de oración, que comenzaba su Congreso Internacional. El Padre Pío, aunque muy cansado, obedeció. Estaba muy decaído y cansado, y toda la gente le aplaudía y gritaba: ¡Viva el Padre Pío! Al terminar la misa, se levantó del sillón antes de descender las gradas del altar, perdió el equilibrio y casi se cae, si no lo hubieran sostenido. Antes de retirarse, bendijo a la gente, diciendo: hijos míos. Después de dar gracias por la misa, quiso ir a confesar, pero debió retirarse, porque estaba muy débil, blanco como un papel, y parecía ausente y lejano de todo. A las 10 de la mañana, dio la bendición a la multitud, que estaba reunida ante la plaza de la iglesia, desde una ventana. Después se retiró a su celda. En la noche del día 22, el padre Pellegrino, que lo atendía, le pidió la bendición para todos, y respondió: sí, bendigo con todo mi corazón a mis familiares, a la Casa Sobielo de la Soferanza, a los enfermos, a los grupos de oración, y a todos mis hijos espirituales, y le pido al Padre Superior que les dé en mi nombre esta bendición. El padre Paolo Covino manifiesta: estuve con el Padre Pío 20 minutos antes de expirar. Fui yo quien le administré la unción de los enfermos, precedida de la absolución, subconditione, y de la bendición apostólica. Estaba muy fatigado y respiraba con mucha dificultad. No respondía a las oraciones y estaba sentado en un sillón donde murió. Estaban presentes el Padre Superior, Padre Carmelo, Padre Rafael, Padre Mariano y otros hermanos. También estaba el doctor Sola. También estaba el doctor Sala, médico personal, y el doctor Gus, director de la Casa Solievo, algún otro doctor y 2 enfermeras. Murió repitiendo los nombres de Jesús y María el 23 de septiembre de 1968. Había notado que los últimos días que las llagas de sus manos estaban gradualmente desapareciendo. No podía explicarme el motivo, pero sentía que el Padre Pío estaba al final. El cardenal Corrado Ursi declaró en San Giovanni Rotondo el 25 de mayo de 1971. Ayer por la tarde me decía el padre guardián: cuando el Padre Pío murió, a medida que su cuerpo se enfriaba, sus llagas desaparecían de las manos y costado. Los tejidos se estaban reconstruyendo, y la piel aparecía tierna y fresca. ¿No es esto una señal de la resurrección? Nosotros saldremos de nuestros sepulcros como una nueva criatura, como ángeles de Dios en el cielo. Dios quiso manifestar así la certeza de la resurrección final. Después de 50 años de llevar las llagas de Cristo en su cuerpo, al morir desaparecieron milagrosamente por obra de Dios. Los restos del Padre Pío fueron expuestos durante 4 días en la veneración de los fieles. Según estimaciones fidedignas, pasaron ante su féretro los 4 días unas 100.000 personas. El día 26 de septiembre de 1968, después de los funerales, fue sepultado en la cripta del Santuario Santa María de las Gracias, en San Giovanni Rotondo, a las 10:30 de la noche. Lo enterraron con el rosario en las manos, y en la celda que ocupó en vida han escrito las palabras de San Bernardo: María es toda la razón de mi esperanza. Después de su muerte, el cuerpo incorrupto es visitado continuamente por sus devotos hijos espirituales.
El Papa Juan Pablo II lo visitó en 1987. Son millones y millones los fieles que siguen visitando para pedir su ayuda e intercesión. También visitan su celda, el crucifijo de los estigmas, la antigua iglesia donde celebraba la misa en público, el imponente Via Crucis construido en el lugar y el santuario de Santa María de las Gracias, además de la casa Solievo de la Soferanza. El Padre Pío desde el cielo sigue orando por sus hijos espirituales. Un día llegó a decir: si fuera posible, querría conseguir del Señor solamente esto: no me dejes ir al paraíso mientras el último de mis hijos, la última persona encomendada a mis cuidados sacerdotales, no haya ido delante de mí. He hecho con el Señor un pacto de que, cuando mi alma se haya purificado en las llamas del purgatorio y se haya hecho digna de entrar al cielo, yo me coloque a la puerta y no pase dentro hasta que no haya visto entrar al último de mis hijos e hijas. Su glorificación. Después de la muerte del Padre Pío, Dios siguió haciendo milagros por su intercesión, como lo hacía en vida. Incluso se encuentran casos en los que se aparecía para sanar. Así lo manifestó en el proceso María de Francesco, mi madre Lucia di Bicciari, el 29 de septiembre de 1968, pocos días después de la muerte del Padre Pío. Se enfermó de parálisis del lado derecho y no podía caminar ni mover el brazo derecho. La cara estaba desfigurada y tenía la boca torcida sin poder hablar con normalidad. Papá y yo rezábamos al Padre Pío para que la curase. El doctor de cabecera no estaba en su oficina y esperábamos que nos llamara para decirnos que estaba por llegar. En un cierto momento, fui a la cocina de mi madre y oímos que, desde la habitación, mi madre gritaba: «He visto al Padre Pío». Nos precipitamos a su habitación y la encontramos totalmente curada. Lloramos de alegría, mientras mi mamá nos contaba la aparición. Entre los muchos milagros realizados, vemos algunos de los que existe una abundancia y seria documentación clínica. José Scatigna fue sometido a una operación quirúrgica el 23 de octubre de 1968 para extraerle un tumor linfoglandular en la ingle. El análisis histológico no daba ninguna esperanza. Metástasis linfoglandular por la melanosarcoma. El 8 de noviembre fue integrado en la casa Sobielo, pero para sorpresa de todos, los exámenes fueron negativos, atribuyendo su curación al Padre Pío. Antonio Paladino estaba inmovilizado desde el 3 de julio de 1935, en que había sido atropellado por un camión con hormigón. En la noche del 12 de diciembre de 1968, sintió que le tocaba el hombro izquierdo y vio al Padre Pío que le mandaba levantarse y caminar sin muletas, pudiendo hacerlo normalmente. Inés Stomp estaba casi completamente inmóvil desde hacía 2 años, por neoplasia de la tibia izquierda. El 29 de octubre de 1968 le propusieron amputarle la pierna. Acudió al sepulcro del Padre Pío el 20 de diciembre. El Padre Pío se le apareció en sus sueños, mandándole dejar las muletas. El 25 de abril de 1969 comenzó a caminar normalmente. María Teresa Romero, de Corrientes, Argentina, sin operación recuperó totalmente el tímpano del oído izquierdo, que había perdido por completo, dejando maravillados a los especialistas. Así podíamos citar a muchos casos como el de Antonio de Pasquale, Dolores Insurrealde, Carmela Catania, Tony John Colette. El caso aprobado como milagroso por la Comisión Médica Vaticana fue de la señora Consiglia Di Martino, de 43 años, afectada por una rotura del conducto torácico, que curó de modo repentino y duradero sin ninguna terapia ni intervención quirúrgica, considerándose inexplicable para la ciencia, como lo dictaminó la Comisión Vaticana el 20 de abril de 1998. Con la aprobación de este milagro, el Padre Pío fue beatificado el 2 de mayo de 1999 por el Papa Juan Pablo II en el Vaticano. El milagro aprobado para la canonización fue el del niño Mateo Pío Calolela, de 7 años, que fue atacado por una meningitis fulminante el 20 de enero del año 2000
y fue llevado de emergencia a la casa Solievo de San Giovanni Rotondo. Toda la familia y conocidos rezaron con fervor al Padre Pío. Antes de un mes estaba totalmente curado y regresó a su colegio a estudiar sin que le quedaran secuelas de ninguna clase. Él manifestó que tuvo un sueño, y mientras estaba en coma, vi a un anciano con barba blanca, vestido de largo y marrón, que me dio la mano derecha y me dijo sonriendo: Mateo, no te preocupes, que pronto sanarás. A un lado vi a 3 ángeles que tenían alas, pero no he visto sus rostros, porque eran luminosos. Esa noche curé a un niño de ojos celestes verdes y cabellos negros, que estaba en una cama en un hospital en Roma. Cuando mi madre me preguntó: ¿Cómo has ido a Roma?, le respondí: he hecho un vuelo con el Padre Pío, que me tenía de la mano y me hablaba con la mente. Cuando hemos llegado me preguntó: ¿quieres sanarlo tú? Yo le dije: ¿cómo se hace? Y me respondió: con la fuerza de la voluntad. Entendí que estaba en Roma, porque reconocí el Luna Park, donde había estado con mi tío Giovanni. Con la aprobación de este milagro, considerado inexplicable para la ciencia, el Papa Juan Pablo II canonizó al Padre Pío en el Vaticano el 16 de junio del año 2002. Sus restos fueron exhumados el 28 de febrero del año 2008 y su cuerpo fue encontrado incorrupto. El 24 de abril del año 2008 fue colocado para la veneración de los fieles en una urna de cristal. Solo su rostro tiene una máscara especial de cera, hecha en Londres, de acuerdo a sus facciones naturales.